Entonces, de este pequeño curso de administración de antimicrobianos viene el segundo caso, un caso un poquito más avanzado. Es un paciente de 35 años, antecedente de demencia, retención urinaria secundaria, hiperplasia prostática benigna con sonda urinaria permanente. Traído de hogar geriátrico, presenta 2 días de alteración del estado de conciencia. En el último año ha recibido 3 ciclos de antibiótico por infección de vías urinarias y neumonía. Entonces, ¿qué debe uno analizar dentro del contexto para saber qué terapia antimicrobiana escoge, si el paciente está infectado o no? Primero, tiene un dispositivo permanente. Segundo, obviamente la edad. Entre más edad, recordemos que se mueren más los pacientes, o sea, tienen más riesgo, ¿cierto? Viene de un hogar geriátrico, ha recibido ciclos de antibióticos previos, o sea, tiene todo para uno decir, este paciente se me puede complicar de manera intrahospitalaria. Nos llega febril, taquicárdico, ¿cierto? Con una frecuencia respiratoria normal, pero está despertable pero desorientado, con dolor en hipogastrio a la palpación y puñopercusión lumbar derecha. ¿Esto qué nos está indicando? Entonces, siempre la infección urinaria uno debe catalogarla, ¿cierto?, como baja o alta, complicada o no complicada. Y de acuerdo con eso usted decide qué tratamiento debe de ser. Si es una infección urinaria baja, uno dice probablemente con un antiséptico urinario me basta, nitrofurantoína por ejemplo, o otro antibiótico, fosfomicina, dosis única, ¿cierto? Obviamente esto depende de cuál es la resistencia ambulatoria. Casi siempre hay E. coli o Proteus, que son los más importantes. Pero cuando usted dice, no, ya tiene un compromiso sistémico, dado por fiebre, ¿cierto?, dado por puñopercusión, por alteración del estado de conciencia, usted dice, este paciente ya no es baja, ya es alta, ¿cierto? Y dependiendo del compromiso que tenga ese paciente, usted dice si es complicada o no complicada, teniendo en cuenta que tiene una sonda y ha recibido antibióticos previamente. Los paraclínicos nos muestra radiografía de tórax sin infiltrados, parcial de orina piuria, bacterias 1 y eritrocitos 1. Leucocitos de 21.000, 80% neutrófilos y creatina 1,3. O sea, ya en compromiso renal, aunque para la edad de él probablemente es lo esperable, pero interesante llamar la atención de un parcial de orina sin piuria y bacterias. Es muy raro, ya que el paciente tiene sonda. Y cuando hay sonda permanente siempre sale piuria y bacteriuria. Pero este caso lo traigo esencialmente por esto. Un parcial de orina no descarta una infección urinaria. Y un parcial de orina no es diagnóstico de una infección urinaria. Eso es clave. Probablemente el mal uso y el sobrediagnóstico por un lado, antibióticos y de diagnóstico de infección urinaria respectivamente, son por un parcial de orina mal interpretado. Llega un paciente, como siempre lo he dicho con mis residentes, uña encarnada, pie derecho, y alguien proactivo le toma un parcial de orina y salen 4 bacterias, ¿cierto? 4 cruces de bacterias, sale piuria, ¿cierto? Un parcial de orina que llamamos infectado, mal llamado infectado. Y entonces el anciano dice, le formulan antibiótico y dice, pero ¿por qué? Si yo llegué por mi uña encarnada. Sí, te vamos a tratar la uña encarnada, pero tienes una infección urinaria terrible. Y él llega asintomático. La principal causa del sobreuso de antibióticos, principalmente fluoroquinolonas, ambulatorios, de manera ambulatoria, es mala interpretación del parcial de orina. El diagnóstico de un paciente con infección urinaria es clínico. El parcial de orina nos corrobora. O en este caso, no nos descarta. ¿Por qué? Porque esto es típico de un parcial de orina que nos puede estar haciendo una pielonefritis, una nefronía o un absceso renal. Y uno dice, un parcial de orina sin bacterias, esto no es infección urinaria y se va por otro lado, como llamamos nosotros, por las ramas. Y este paciente en 48 horas hace un choque séptico y termina nefrectomizado por una mala interpretación. Entonces, ojo con el parcial de orina. Máxime si el paciente tiene una sonda. Como les digo, esto es un parcial de orina atípico completamente de un paciente que tiene sonda, pero lo traigo y lo hemos, digamos, de manera didáctica para saber que un parcial de orina ni nos hace ese diagnóstico ni nos descarta una infección urinaria.
Es clave, muy muy clave en la infección urinaria. Tratamiento, entonces se hospitaliza, se inicia reanimación hídrica, inicia un tratamiento antibiótico empírico con piptazo por presunta infección de vías urinarias asociada a catéter vesical. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está de acuerdo con el tratamiento escogido? Sí, no, prefiero cefepime, no, prefiero cipro, no, prefiero cefuroxim, algunos, no, prefiero piperacina tazobactam más banco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente que ha tenido tratamiento antibiótico previo, tiene una sonda, no tiene bacterias, pero tiene puñopercusión. Conclusión, puede ser una nefronia, una pielonefritis o un absceso renal. Hay que tener un tratamiento antimicrobiano frente a anaerobios. Y ustedes escogen dentro de esos antibióticos propuestos cuál tiene antibiótico o espectro frente a antianaerobios. Piperacina tazobactam, obviamente. Esta es nuestra guía, de pronto no se ve muy bien, pero la reviso rápidamente y es paciente que no tenga ningún antecedente y previamente sano, que venga de la parte ambulatoria, cefuroxim. Es el tratamiento ideal. ¿Listo? Ya si este paciente tiene algún compromiso adicional, se puede adicionar una aminoglucosa o gentamicina, máximo 5 días, ¿cierto? Obviamente el 5.º día ya uno sabe qué tipo de infección tiene. Siempre obviamente cultivar. Infección urinaria ya asociada al cuidado de la salud, cefepime, 1 gramo IV cada 8 horas si tiene una MIC menor de 1 o 2 gramos IV cada 8 horas si tiene una MIC de 2 a 4. En caso de BLES, utilizar ertapenem, ¿cierto? Con bolo inicial. Y si ya hay sospecha de pseudomonas, cefepime o piperacina tazobactam. Si son sensibles, si pensamos que son sensibles. Si no, nos toca carbapenémico, específicamente meropenem o doripenem. Y sospecha de absceso renal, como aparece ahí, piperacina tazobactam en infusión continua es lo ideal. Recordemos, para gram negativos, es una revisión reciente de la doctora María Virginia Villegas, donde nos dice cuáles son los factores de riesgo para multidrogoresistentes en gram negativos. BLES, pseudomonas multiresistente o carbapenemasa. Si ustedes ven ahí, son edades, hospitalizaciones previas, ¿cierto? Por ejemplo, en BLES, IBU recurrente, ¿sí? En pseudomonas, EPOC, choque séptico, diabetes. En carbapenemasa, pues el uso de carbapenémicos previos, la ventilación mecánica, estar en una unidad de cuidado intensivo. Pero consistentemente en cada uno de los tres hay uno que se llaman las fluoroquinolonas. ¿Cuáles son esas fluoroquinolonas? Pues ciprofloxacina, levofloxacina, que utilizamos de manera ambulatoria. Entonces, de acuerdo con eso, pues sí, uno estaría de acuerdo con el tratamiento inicial. Se discutiría el uso de banco, pero habitualmente vancomicina o cocos gram positivos o estafilo en infección urinaria no es frecuente. Nuevamente, la propuesta de la revisión. ¿Cuál es la propuesta de la revisión siempre que un paciente tenga antibiótico? Primero, paciente, paraclínicos, microbiológico. ¿Qué significa esto? Que yo lo debo volver a revisar a las 48 horas, 1. 2, que yo tengo que tener una continuidad de sus paraclínicos, pero sobre todo, saber si tiene infección o no, es decir, tener un resultado microbiológico. Para nosotros, en nuestra comunidad y en donde estamos, es clave que el cultivo llegue al laboratorio. Esa es otra recomendación. Que muchas veces sí, lo solicité, pero nunca se tomó, o si se toma, nunca llegó al laboratorio. Estar atentos todos los días, cómo va ese cultivo. ¿Por qué? Porque a las 48 horas, cuando ya hemos iniciado una terapia de amplio espectro y no tenemos resultado microbiológico porque nunca llegó el cultivo al laboratorio, ¿qué hacemos? Le suspendemos el meropenem, le suspendemos la banco, ya que tiene banco meropenem porque llegó choqueado. Esa es la gran dificultad que muchas veces también tenemos. Paso 2, revalore su terapia antimicrobiana. Paso 3, determine la duración de la terapia y soporte su decisión. Entonces, este paciente, ¿cómo se comporta? Fiebre intermitente, ojo. Estamos hablando de 48 horas después, temperatura febril, ¿cierto? Taquicárdico para la edad, ¿cierto? Aumentó el gasto cardíaco, ya está tolerando la vía oral y ya ausencia de puñopercusión. Laboratorio de los leucos, en descenso, vibración de creatinina, pues 80, mejora para su edad, y aparece una E. coli en el urocultivo. Muy bien, este es el antibiograma de la E. coli. ¿De acuerdo?
Este es el antibiograma de la E. coli. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya tenemos un tratamiento empírico, ahora nos vamos al tratamiento dirigido. O es decir, lectura interpretada de un antibiograma. Bajo la sospecha, bajo el diagnóstico mejor, de una infección urinaria asociada a catéter. ¿Cómo se lee este tipo de antibiogramas? ¿Cierto? Y siempre yo lo repito y es como leer un electrocardiograma. ¿Sí? Tener unos pasos específicos y esos pasos nos permiten llegar a un resultado, por lo menos fenotípico de la resistencia, pero lo más importante y desde nuestra perspectiva de la farmacología clínica, un abordaje terapéutico adecuado, ¿cierto? Entonces, lo primero es mirar las cefalosporinas de tercera generación o astreonal. Recordemos las cefalosporinas de tercera, porque muchas veces no se recuerdan. Ceftriaxona, cefotaxime, ceftazidima, ¿cierto? Cefoperazona. Esas son las 4 que habitualmente nos reportan, principalmente ceftriaxona, cefotaxime o ceftazidima. O astreonam. Si es sensible, mira, inmediatamente ver los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuáles? Dependiendo de la región, para nosotros ampicilulpactán en orina tiene una resistencia al 60%, motivo por el cual no utilizamos este marcador dentro de este algoritmo. ¿Quién sí? Piperacina tazobactam y adicionalmente clavulánico, ácido clavulánico. Entonces miramos si es sensible o es resistente. Si es sensible, miramos las cefalosporinas de primera, específicamente cefalotina o cefazolina, que son las que más reportan. En otras regiones pueden haber cefradina o cefaradoxilo, dependiendo, pero más lo que más reportan es cefalotina, cefalotina, cefazolina. Si es sensible, entonces uno dice, probablemente es un patrón usual. Si ya es resistente, ¿cierto? A esos inhibidores, es decir, antes de eso, si es sensible, y me devuelvo un momento a esta parte, me devuelvo un instante a esta parte. Si es sensible, aquí me quedo, aquí hay un error respecto al algoritmo en el sentido, sigamos el algoritmo. Es sensible de inhibidor de beta-lactamasa, si es resistente pero es sensible a las cefalosporinas de primera generación, es IRT. Nuevamente me devuelvo frente al algoritmo. Cefalosporinas de tercera generación, sensible, inhibidor de beta-lactamasa, piptazo clavulánico, resistente, ¿cierto? ¿Sí? Y miro la cefalosporina de primera generación y está sensible, eso es una IRT, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si miro una cefalosporina de tercera, es sensible, un inhibidor, es resistente, y miro la cefalosporina de primera generación y es resistente, ese patrón de resistencia es una ablea. El patrón usual, habitualmente utilizamos cefalosporinas de primera generación. El patrón IRT, se pueden utilizar cefalosporinas de tercera, cuarta generación, ¿cierto? Obviamente, inhibidores no. Iblea, cefalosporinas de cuarta, en algunos casos carbapenémico, pero principalmente cefalosporinas de cuarta generación. BLE. Cuando estamos hablando de BLE, miramos cefoxitina, es decir, cefalosporina de tercera, cualquiera de ellas, o astreonam resistente. Ese es un BLE o una BLE. Miramos cefoxitin para determinar si tiene o no un patrón ANSE constitutivo. Estamos hablando de E. coli, Klebsiella, que son las principales, un grupo 1 que podemos llamar así. Entonces, de acuerdo con eso, volvemos a este antibiograma. Entonces, el antibiograma, nuevamente, leerlo bajo ese esquema. Miramos cefalosporinas de tercera, miramos adicionalmente inhibidores si es sensible, pero aquí las cefalosporinas de tercera, ceftriaxona es resistente. Miramos cefoxitin, es sensible. Conclusión, es una BLE. Adicionalmente miramos cefepime, que podría ser una opción, o piperacina tazobactam. En BLEs, cada vez las referencias nos dicen, puede existir esa posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la paciente? ¿Qué es este paciente? Un paciente con infección de vías urinarias anciano, que nos llega al servicio de urgencias, se le inicia piperacina tazobactam, pero hacemos un diagnóstico de E. coli BLE. Entonces, la pregunta es, ¿tiene infección? O sea, el paso 2, revaloro, ¿tiene infección?
Segundo, es el antibiótico correcto, la vía o la dosis correcta. Y bajo el diagnóstico, ahí ya tengo un diagnóstico dirigido. Entonces, ¿qué antibiótico seleccionamos? Interesante. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un paciente que tiene una infección urinaria asociada a sonda vesical. Adicionalmente tiene una ble, pero es resistente a cefepime y piptazo. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas allí? Me devuelvo 2 segundos al antibiograma para, digamos, revisar ciprofloxacina y carbapenémicos, que son las opciones terapéuticas que nos quedan, ¿cierto? Entonces, la propuesta de nuestro grupo y hacia lo que hacemos en nuestra institución es esta. Tenemos un paciente con un fermentador de la glucosa, pero es BLASE, beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, este paciente, este foxitin sensible, decimos solo utilizar cefepime y piptazo. Si son sensibles, ¿dónde? En tracto urinario, porque se concentra mucho allí. MIC bajas de estos dos, piptazo o cefepime, podría ser opciones terapéuticas, obviamente con seguimiento. Pero miremos las opciones en piel: ertapenem, tigecyclina o cipro. Sistema nervioso central, ninguno de los anteriores, ninguno penetra adecuadamente, probablemente la tigecyclina sí, pero lo ideal allí es meropenem. Abdomen, en pulmón ertapenem, en abdomen tigecyclina, por penetrancia esencialmente. Tracto urinario, cefepime o piptazo si son sensibles, o ertapenem si no lo es. Meropenem en sepsis, en hueso, erta o tigecyclina o cipro. La parte facial ertapenem y en la parte pélvica ertapenem. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas? Teniendo en cuenta que es una infección de vías urinarias. Miremos esto: iniciar tigecyclina. Tigecyclina, de acuerdo con su farmacocinética, no se elimina por vía urinaria. Conclusión, no es opción. De acuerdo a ertapenem, ¿cierto? Lo habíamos visto, podría ser. Cefepime, vimos que no. Meropenem podría ser una opción también. Cipro también. ¿De qué depende esa elección? Depende de qué tanto usted mire que el paciente tolera vía oral. Uno podría darle un carbapenémico, pero eso incluye probablemente tenerlo más tiempo hospitalizado. Pero también podría darle una fluoroquinolona. Entonces, 5 diapositivas atrás decía, pero la fluoroquinolona no se debe utilizar. Pero esto es uno de los escenarios que sí. Las BLES podrían ser una opción. ¿Para qué? Para hacer un switch rápido y llevar al paciente ¿a dónde? A un tratamiento ambulatorio. Si yo le inicio ertapenem, tratamiento en días, 10. Si le inicio cipro, es decir, ya tiene piptazo, le inicio probablemente cipro, miro las primeras 48 horas y ve cómo va y le puedo dar salida ambulatoria. ¿De acuerdo? Entonces, posibilidades, de acuerdo con guías ITSA internacionales, podrían ser esa: ertapenem en 10 días, ciprofloxacina con el fin de hacer el cambio a la vía oral por su buena biodisponibilidad. Eso no lo hablamos en el caso anterior, lo resalto. Si usted hace un switch oral, determine qué tanta biodisponibilidad tiene su antibiótico. Oral. ¿Quiénes tienen buena biodisponibilidad oral? Fluoroquinolonas. 2. Metronidazol, ¿cierto? 3. Clindamicina, ¿cierto? Y ya van descendiendo las opciones terapéuticas. Ya macrólidos tienen una biodisponibilidad no tan buena, 70%, y así sucesivamente. Ampicilina probablemente es el que tiene menos biodisponibilidad, la ampicilina. Mejor la amoxicilina, si se utiliza en algún momento. Entonces, piptazo o cefepime son opciones sin MIC menores de 2, o sea, bajas, sobre todo cefepime. Meropenem en caso de choque séptico. Tigecyclina y moxifloxacin no se eliminan por vía urinaria. Aquí está la eliminación de antibióticos por vía urinaria. ¿Quiénes sí? O sea, buena: aminoglucósidos, amoxiclavulanato, astronam, cefazolina. En general los carbapenémicos, piptazo, banco, colistina, más que polimixina. La colistina es colistimetato de sodio, esencialmente, que es la forma de administración. Cefepime, ¿cierto? Levofloxacin. Moderada: entonces ceftriaxona, linezolid, nitrofurantoína, fosfomicin.
La fosfonicina, la ventaja es que se concentra en la orina. Y pobre, acitroclinda, moxioxa, oxacilina, moxifloxacina, tedizolid, nuevo antibiótico que tenemos disponible, y tigeciclina. ¿Cuánto debe ser la duración de la terapia antibiótica? En BLES, sobre todo en BLES. ¿Listo? Entonces, dependiendo, y habitualmente damos esta terapia por 10 días. Menos que haya un absceso renal que no se pueda drenar, ¿cierto? Se lleva 21 días o a 4 semanas, dependiendo. Pero en este paciente no se ha demostrado. Último paso, soportar la decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente revisar. Ingresan a alteración del estado de conciencia, puñopercusión derecha y dolor suprapúbico. Germen multiresistente, requirió cambio de antibiótico. 2 posibilidades, ERTA o cipro. Puede ser meropenem, sí, pero es que, ¿cuál es el problema de utilizar meropenem en un paciente que no esté choqueado? Es la presión selectiva frente a pseudomonas, frente a cinetobacter, ¿cierto? Es eso, mientras que ertapenem no tiene esa presión. Y teniendo la ventaja de este último ciprofloxacina, hacer el cambio oral y darle la vía oral rápidamente. Duración de la terapia 7 a 10 días, las guías citan 7 días, según recomendaciones nuestras, mejor en multiresistencia 10 días.